A los 52 años pensé que mi vida había llegado, por fin, a un punto de calma. Una rutina tranquila, sin grandes sobresaltos, con la certeza de que lo más difícil ya había quedado atrás. Pero una sola mañana cambió todo para siempre. Me llamo Andrés. Toda mi vida la pasé en un pueblo del sur, de esos donde todos se conocen y nada parece cambiar demasiado. Trabajo en una ferretería local. No es un empleo ambicioso, pero siempre me mantuvo ocupado y con lo suficiente para sostener a mi familia. Nunca fui de sueños extravagantes, ni de querer probar suerte en la ciudad. Lo mío era simple, una casa modesta, hijos criados con cariño, y las tardes compartidas con mi esposa en la terraza. Pensaba que así se escribirían mis últimos capítulos, con serenidad, familia cerca y un futuro previsible. Pero esa mañana, todo se rompió. Me desperté como cualquier otro día. El sol se filtraba tímidamente por las cortinas y el olor a café recién hecho llenaba la cocina. Ella siempre lo preparaba la noche anterior, como si supiera que me gustaba abrir los ojos con esa fragancia en el aire. Recuerdo que me giré en la cama dispuesto a bromearle, quizás a decirle que otra vez había acaparado todas las mantas. Pero no se movía. Toqué su hombro con suavidad. Nada. Susurré su nombre pensando que dormía profundamente. Tampoco respondió. Entonces una ola de inquietud me recorrió el cuerpo. La moví un poco más fuerte. Su piel estaba fría. En ese instante lo comprendí. Mi esposa se había ido. Sin aviso, sin enfermedad, sin señales. La mujer con la que compartí más de 3 décadas, con quien construí una vida entera, yacía a mi lado pero ya no respiraba. Me quedé paralizado. El temblor me recorría entero. Era imposible aceptar que la noche anterior habíamos hablado de la lista del supermercado y, de repente, la mañana me la arrebataba sin dar explicaciones. Llamé al servicio de emergencias con manos tan torpes que apenas podía marcar los números. Los paramédicos llegaron rápido, pero al mirar su rostro entendí la verdad sin que me la dijeran. Confirmaron lo que yo ya sabía. Ese día se convirtió en una niebla interminable de papeles, condolencias y abrazos vacíos. Mis hijos llegaron enseguida, llorando, tratando de aparentar fuerza que no sentían. Nos reunimos en la sala donde siempre poníamos el árbol de Navidad, donde jugaban los nietos la semana anterior, y de pronto todo ese escenario parecía ajeno, hueco, sin sentido. No fuimos un matrimonio perfecto. Hubo discusiones, silencios tensos y momentos de incertidumbre económica. Pero siempre lo enfrentamos juntos. Y ahora que se suponía que venían los años tranquilos, cuando podríamos disfrutar sin tantas cargas, la vida decidió lo contrario. Aquella primera noche fue insoportable. Cada rincón de la casa me gritaba su ausencia, las zapatillas junto a la cama, la lista del súper pegada al refrigerador con su letra impecable, los álbumes de fotos en el estante. El silencio era tan denso que apenas podía respirar. Me senté en la terraza hasta la madrugada, mirando la calle vacía, con una única pregunta sin respuesta. ¿Cómo se sigue adelante cuando tu identidad entera era ser esposo y compañero? Los días posteriores fueron como un mal sueño del que no podía despertar. Apenas 3 jornadas después de hallarla sin vida, ya estaba en una funeraria escogiendo flores y escuchando a gente que repetía una y otra vez las mismas frases. Lo siento mucho, Andrés, mucha fuerza. Lo agradecía, sí, pero todo sonaba lejano, como un murmullo sin sentido. Ninguna palabra podía tapar el agujero que llevaba en el pecho. Mis hijos estaban a mi lado, intentando mantener la compostura. Mi hija se obsesionaba con los detalles, el color de los arreglos, la música de fondo, las fotos que debían ponerse en la sala. Yo sabía que era su forma de no derrumbarse. Mi hijo, en cambio, permanecía rígido, apretando la mandíbula igual que hacía yo de joven para ocultar la fragilidad. Cada uno buscaba refugio en su propio modo de enfrentar la pérdida. La ceremonia fue sencilla, tal como a ella le habría gustado. Algunos familiares recordaron cómo jamás faltaba a los actos escolares de los niños, o cómo cada otoño horneaba tartas aunque apenas nos alcanzara para comprar lo básico. Yo intenté pronunciar unas palabras, pero la voz se me quebró. Solo alcancé a decir, era mi mejor amiga. Luego me senté, con las manos cubriéndome la cara, sin importarme quién me viera llorar. Después, la casa se llenó de parientes que traían bandejas de comida y promesas de ayuda. Me repetían, llámame si necesitas algo. Pero uno a uno fueron marchándose, volviendo a sus rutinas. Mis hijos también tuvieron que regresar a sus ciudades, a sus trabajos, a sus familias. Y yo me quedé en un hogar que parecía demasiado grande y demasiado silencioso. Aquella primera noche completamente solo fue devastadora.
Caminaba por el pasillo convencido de que escucharía sus pasos. En la penumbra, juraría que su voz me llamaba desde la cocina. Incluso tendí la mano en la cama, olvidando que ese espacio ya estaba vacío. No era simplemente extrañarla, era sentir que la misma atmósfera pesaba sobre mí, como si el aire se hubiera vuelto denso e irrespirable. Intenté volver al trabajo cuanto antes porque quedarme en casa me hacía sentir que las paredes se cerraban sobre mí. Sin embargo, en la ferretería las miradas de la gente me perseguían, ojos tristes, gestos de lástima, susurros apenas disimulados. Me odiaba siendo el viudo de Clara. Esa etiqueta me seguía a todas partes. Y así comenzó a instalarse un vacío que no sabía cómo combatir. El café ya no tenía aroma, los álbumes familiares me parecían imposibles de mirar, y hasta la música me resultaba insoportable. Cada día se arrastraba con la misma pregunta en la cabeza: ¿cómo se aprende a vivir de nuevo cuando lo único que te definía desapareció de golpe? Yo creía que iba a perderme por completo en ese abismo. Lo que nunca imaginé fue que, justo cuando la soledad me estaba devorando, alguien muy cercano iba a tenderme la mano sin pedir permiso. Ella vivía justo al frente de mi casa. Se llamaba Marta, tenía 46 años y llevaba más de una década viuda. Su esposo había fallecido joven, víctima de un accidente, y desde entonces se había acostumbrado a vivir sola. Nos conocíamos de vista, de cruzarnos saludos al sacar la basura o de intercambiar un par de frases sobre el clima mientras cortábamos el césped. Nunca habíamos pasado de ahí. Hasta que, una tarde cualquiera, después del funeral, vi que cruzaba la calle y se acercaba a mi porche. Yo estaba sentado en silencio, mirando el suelo como si buscara respuestas en las baldosas. Ella no traía flores ni frases de compromiso. Me miró directo a los ojos y dijo: «Sé lo que se siente. Y no voy a dejar que pases por esto solo, aunque no quieras mi compañía». Me quedé sin palabras. Una parte de mí quiso responder con cortesía y decirle que estaba bien, que no necesitaba nada. Pero la verdad era otra, no estaba bien. Apenas comía, no dormía y me hundía más con cada hora que pasaba entre esas paredes. Al día siguiente, alrededor de la hora de la cena, escuché un golpe en la puerta. Era Marta con una cazuela en las manos. La dejó sobre la mesa, me pidió que comiera algo y se marchó. No me dio espacio para protestar ni para inventar excusas. La noche siguiente volvió, esta vez con un guiso. Y luego otra vez, con pollo frito. Entendí rápido que no estaba preguntando si podía ayudar, había decidido hacerlo y punto. Al principio me resultaba extraño dejarla entrar en mi duelo de esa manera, pero sus visitas se convirtieron poco a poco en lo único que esperaba con ansias durante el día. No llenaba el aire de palabras vacías. Si yo quería hablar, escuchaba. Si me quedaba callado, se sentaba conmigo en silencio, y ese silencio era distinto, no pesaba, no asfixiaba. En una ocasión hasta logró arrancarme una risa, un sonido oxidado que no recordaba haber emitido desde la muerte de Clara. Aún así, cuando se marchaba, la casa volvía a hundirme. Me encontraba entrando al cuarto de costura de mi esposa, acariciando los proyectos que había dejado a medio terminar, o quedándome parado frente a su silla en el comedor, esperando verla entrar con el viejo suéter que tanto usaba. El dolor seguía ahí, intacto. Pero las visitas de Marta eran como una cuerda lanzada a un hombre que se está ahogando. No lo sabía entonces, pero esos pequeños gestos, un plato caliente, un rato de compañía, una risa compartida, serían el inicio de algo que marcaría el rumbo de los meses más oscuros de mi vida. El tiempo después de una pérdida se deforma. Los días parecen arrastrarse, y al mismo tiempo, pasan volando sin que uno los note. Para mí, las noches eran las peores. Me costaba dormir, y cuando por fin lo lograba, despertaba buscando instintivamente el cuerpo de Clara a mi lado. El vacío me golpeaba cada amanecer. Pero Marta cumplió lo que había prometido. Cada tarde, sin falta, llamaba a la puerta. A veces traía una sopa, otras un postre sencillo, y en ocasiones solo venía con una bolsa de pan recién horneado. No se quedaba largas horas, apenas lo suficiente para asegurarse de que yo comiera y de que no me perdiera del todo en mi silencio. Al tercer día, sin pedirme permiso, sacó 2 platos del armario de mi cocina como si llevara años haciéndolo. Me sirvió y se sirvió. Yo apenas había probado bocado en jornadas, así que la comida me supo a vida. Me sorprendió cómo algo tan simple podía devolverme un poco de energía. Con el paso de las semanas, dejó de limitarse a la comida. Una tarde apareció con una baraja de cartas. Me dijo: «Cuando mi marido murió, las noches me devoraban. Jugaba sola al rummy para distraerme. ¿Te animas?». Estuve a punto de rechazar la idea, pero antes de que pudiera,
ya había barajado y puesto las cartas sobre la mesa. Al principio jugué sin ganas, con la cabeza en otro sitio, pero poco a poco me vi prestando atención, contando puntos, intentando ganar. Cuando lo conseguí en una de las partidas, ella sonrió satisfecha y me dijo: «Ahí está, Andrés. Sabía que todavía quedaba algo de ti». No era felicidad lo que sentí, pero sí una chispa. Una chispa que llevaba semanas apagada. Los días continuaron y Marta comenzó a arrastrarme fuera de la casa. Un día me pidió ayuda para cargar sus bolsas del supermercado. Otro, me convenció de dar una vuelta a la manzana. Eran cosas pequeñas, pero evitaban que me hundiera del todo entre las paredes que me recordaban a Clara a cada momento. Me impresionaba su forma de estar presente sin compasión excesiva. Nunca me miraba con lástima, ni con esos ojos cargados de pena que me ofrecía la gente en el trabajo. Ella me trataba como a una persona, no como al viudo al que había que cuidar con delicadeza. Con el tiempo, nuestras reuniones dejaron de ser extrañas. Se transformaron en parte de mi rutina, casi como esperar el noticiero de las 8 o el café de la mañana. A veces conversábamos de banalidades, un perro del barrio que se escapaba seguido, una receta que le recordaba a su madre, un recuerdo de cuando aún tenía a su marido. Otras veces simplemente nos quedábamos callados, y ese silencio, compartido, era mucho más llevadero que el que me aplastaba cuando estaba solo. Marta no borraba mi dolor. Eso era imposible. Pero se convirtió en el hilo que mantenía mis días unidos, evitando que me desmoronara del todo. Los meses fueron pasando, y lo que al principio parecían simples visitas de cortesía se convirtieron en una costumbre irrompible. Marta venía cada tarde, casi siempre a la misma hora. A veces traía comida, otras veces solo su compañía. Si no podía pasar, me avisaba con una nota bajo la puerta o me dejaba algo en el porche. Yo mismo me sorprendía esperando ese golpe en la puerta. Me había acostumbrado a escuchar el sonido de sus pasos en la escalera o el tintineo de los platos cuando entraba a la cocina. Al principio pensé que era pura gratitud lo que sentía. Después comprendí que era algo más, una necesidad de no volver a hundirme en el silencio absoluto. Mis hijos empezaron a notarlo en sus visitas. Una vez mi hija, con cautela, me preguntó: «Papá, ¿quién te está cocinando?». Yo encogí los hombros y respondí: «Una vecina, Marta. Me ayuda con algunas cosas». Ella me miró con una sonrisa discreta, como quien entiende más de lo que se dice. Con el tiempo, la dinámica se amplió. Marta comenzó a invitarme a hacer cosas cotidianas, ir juntos a comprar frutas al mercado, ayudarla a reparar una lámpara, acompañarla a dar una vuelta en las tardes más frescas. No eran grandes gestos, pero devolvían una especie de ritmo a mi vida, como si estuviera cosiendo de nuevo los fragmentos de mis días. Recuerdo una tarde en que le arreglaba las canaletas de su casa. Ella sostenía la escalera y bromeaba: «Mírate, con más de 50 años y todavía encaramado aquí como un veinteañero». Yo le respondí: «¿Y tú, con 40 y tantos, todavía mandando como si fueras mi jefa?». Ambos reímos, y esa risa ligera me resultó casi terapéutica. No obstante, las fechas marcadas seguían siendo pesadas. El aniversario de bodas, el cumpleaños de Clara, el día en que partió. Esos días Marta no intentaba distraerme. Se limitaba a estar a mi lado, en silencio, a veces tomando mi mano. Ella sabía que había momentos en los que no existían palabras que pudieran ayudar. Había vivido lo mismo. Y esa comprensión silenciosa era lo que más me sostenía. El vecindario empezó a murmurar. Algunos vecinos insinuaban que había algo más entre Marta y yo. No faltaron las miradas curiosas al verla salir de mi casa al anochecer. Pero eso nunca me preocupó. Lo importante era que, gracias a su presencia, el dolor ya no me aplastaba con la misma fuerza. No se trataba de reemplazar a Clara. Eso nunca sería posible. Mi esposa había sido mi compañera de vida, la madre de mis hijos, mi mejor amiga. Marta, en cambio, ocupaba otro lugar. No borraba el pasado, pero me ofrecía algo diferente: compañía sincera, estabilidad, la certeza de que alguien se preocupaba por mí cuando más lo necesitaba. Yo no lo llamaba amor. Ella tampoco. Pero era real, sólido y, en cierto modo, vital. Habíamos pasado de ser vecinos cordiales a convertirnos en algo difícil de definir, pero profundamente necesario. El tiempo siguió su curso, y sin darme cuenta ya había pasado más de un año desde aquella mañana en que perdí a Clara. Lo curioso era que, al mirar hacia atrás, lo que más recordaba no era el dolor insoportable de los primeros meses, sino la constancia de Marta. Lo que comenzó como cenas improvisadas se transformó en una rutina sólida.
Cada tarde sonaba el mismo golpe en la puerta. A veces venía con una bolsa de verduras, otras con una tarta que había horneado esa mañana, y otras simplemente con nada más que su presencia. Incluso empezó a cocinar en mi cocina como si fuese suya, moviéndose con naturalidad entre los cajones y las ollas. Yo la miraba desde la mesa, y por un instante, la escena me recordaba a cuando Clara canturreaba mientras preparaba la cena. Al principio me dolía esa comparación, pero con el tiempo se volvió un recuerdo reconfortante. También aprendimos a compartir los silencios. Había noches en las que apenas hablábamos, nos sentábamos en la terraza con un café en la mano, viendo cómo la calle se iba quedando en calma. Otras veces discutíamos por cosas triviales, si la pizza comprada podía competir con la casera, o cuál era el mejor equipo de fútbol. Eran discusiones ligeras, que me devolvían la sensación de estar vivo. Poco a poco me descubrí riendo otra vez, a veces incluso hasta las lágrimas. Y cada vez que ocurría, me detenía un segundo, sorprendido, pensando que nunca volvería a escucharme reír de esa manera. Lo más importante era que nunca intentó reemplazar a Clara. Nunca me presionó para superar mi duelo ni me pidió que definiera lo que teníamos. Ella también cargaba con su propia historia, con la ausencia de su marido, y comprendía mejor que nadie que el dolor no desaparece, solo se aprende a llevar. Su compañía no era una cura, pero sí un sostén. Para los demás, nuestra relación era difícil de clasificar. Algunos vecinos nos llamaban pareja, otros simplemente asumían que éramos amigos cercanos. Mis hijos también lo notaron. En una visita, mi hija me preguntó con cuidado: «Papá, ¿estás con ella?». Yo negué con la cabeza. «No en ese sentido», le dije. «Solo está aquí». Ella me sonrió, con un gesto de alivio, y respondió: «Me alegra. No deberías estar solo». Y entendí que tenía razón. Lo que teníamos Marta y yo no era amor en el sentido tradicional, ni tampoco una simple amistad. Era otra cosa, una alianza contra la soledad, un acuerdo silencioso de sostenernos el uno al otro. Ella se convirtió en la prueba de que incluso en medio de la pérdida más devastadora, aún podían nacer nuevos vínculos. Mi vida ya no se parecía a lo que había imaginado. Pero poco a poco empecé a aceptarlo. Quizás no se trataba de rehacer lo perdido, sino de encontrar nuevas formas de seguir adelante. Y en ese camino, Marta se volvió indispensable. Casi 2 años después de la partida de Clara, mi vida tenía un rostro distinto al que alguna vez imaginé. Nunca pensé que, con más de medio siglo de edad, tendría que aprender desde cero a caminar sin la mujer con la que crecí, con la que formé una familia. Y sin embargo, ahí estaba, no en ruinas, sino de pie, con una rutina que volvía a tener sentido. Lo curioso es que no hubo un gran cambio repentino. No fue un momento de revelación ni una decisión drástica. Fue la constancia de un gesto simple, el golpe en la puerta de Marta cada tarde. Esa persistencia fue lo que me sostuvo cuando el silencio amenazaba con devorarme. Para muchos, Marta y yo éramos algo indefinido. No nos presentábamos como pareja, pero tampoco éramos simples vecinos. La realidad es que habíamos creado nuestro propio espacio, hecho de cenas compartidas, caminatas tranquilas, discusiones tontas y silencios compartidos. A veces bastaba con saber que ella estaba cruzando la calle para sentirme acompañado. Las fechas dolorosas seguían marcando el calendario. El aniversario de bodas, el cumpleaños de Clara, el día de su partida. Esas jornadas siempre eran duras. Yo me encerraba en mis recuerdos, y Marta, sin decir nada, venía y se sentaba conmigo. No intentaba distraerme ni darme discursos de aliento. Solo estaba ahí, recordándome que no tenía que cargar solo con mi duelo. Esa era, quizá, la mayor muestra de amor que alguien podía ofrecerme. Con el tiempo, me encontré sonriendo más a menudo. Volví a disfrutar de cosas simples: regar el jardín, preparar un asado, conversar con mis nietos cuando venían de visita. Y todo porque Marta me había devuelto algo que creí perdido para siempre: la posibilidad de vivir sin sentir que traicionaba a Clara. Una tarde de verano, mientras tomábamos té helado en el porche, Marta me dijo: «Yo no vine a reemplazar a nadie. Vine porque sabía lo que era volver a casa y escuchar solo el eco. Y no quería que tú pasaras por lo mismo». La miré y entendí que esa frase resumía todo lo que había hecho por mí desde el principio. Hoy no sé qué nombre darle a lo que tenemos. No es un romance clásico, pero tampoco es mera amistad. Es un lazo que nació del dolor compartido y que se convirtió en una compañía inquebrantable. Y la verdad es que no necesito definirlo. Basta con saber que ya no estoy solo. Cuando alguien me pregunta cómo logré sobrellevar la muerte de mi esposa, no miento. Digo la verdad, no lo hice solo.
Lo hice porque alguien, desde la casa de enfrente, decidió que no me dejaría hundirme. Y eso me salvó. El final de mi historia no es el que había imaginado, pero no por eso deja de tener valor. Aprendí que incluso en medio de la pérdida más brutal, todavía puede encontrarse un nuevo equilibrio. Y lo encontré, gracias a un llamado en la puerta cada noche.